Hola, buenas noches, chicos. Nos hemos reunido para realizar como una breve orientación sobre el desarrollo de las clases 1.4, 1.5 y 2.1 de la unidad 6 de segundo año de bachillerato. Como no les quiero robar mucho tiempo porque la idea es solo darles una orientación como una guía, vamos a comenzar con la clase 1.4. La clase 1.4 se llama sucesiones aritméticas, término general. Y el problema inicial dice, encuentra el término general de la sucesión aritmética del problema inicial de la clase 1.3. Y como lo que me pide es que yo haya el término general del problema de la clase anterior, yo me permití copiar lo que aparecía en la clase anterior, que es esta secuencia de figuras formadas con cuadraditos. Y también agregué la tablita que algunos de sus compañeros realizaron en la defensa de esta clase. Ahora, quiero que observe. La figura 1 está formada por 3 cuadritos rayaditos. Entonces, a la figura 1 le he llamado el término A1 para indicar que el que está en la posición 1 es 3. La figura 2 está formada por 5 cuadraditos rayados. Le he llamado A2 para indicar que está en la posición 2. Y como tiene 5 cuadraditos, lo he puesto abajo. La figura 3 tiene 7 cuadraditos. Para indicar que está en la tercera posición he puesto A3 y el 7 abajo. Y la A4 tiene 9 cuadraditos. Para indicar posición 4, A4 y tiene 9. En esa clase ustedes aprendieron que si comparábamos una figura con la anterior, la que sigue iba aumentando 2 cuadros en relación a la anterior. Por ejemplo, esta tiene 5, es esta misma con 3, solo le agregaron 2 más. Esta tiene 7, es esta misma que tenía 5 y solo le agregaron, permítame que alguien quiera ingresar. Ahí está. Entonces, veamos. Si analizamos el problema inicial de esa clase, que era este, lo que vamos observando es como el patrón de comportamiento. ¿A qué significa hallar el patrón de comportamiento? Es como descubrir la regla que van siguiendo las figuras que me presentan. Entonces yo digo, en esta clase observé, están ingresando varios, voy a permitir el ingreso. Estamos ahí. Entonces, lo que yo puedo llegar como a concluir de la clase 1.3 es que las figuritas iban aumentando 2 en relación a la anterior. Miren, el término en la posición 1 tenía 3, el término en la posición 2 tenía 5, quiere decir que a 3 le agregaron 2 y se hizo 5. A este 5 le agregaron 2 y se formó esta figura. A este 7 se le agregaron 2 y llegamos a 9. A 9 se le agregaron 2 y llegamos a 11. A 11 le agregamos 2 y llegamos a 13 y así sucesivamente. El patrón se siguió repitiendo. Quiere decir que si a mí me pidieran la regla, yo diría que a cada figura se le ha ido agregando 2 cuadritos para obtener la siguiente. Entonces yo puedo analizar lo siguiente. Observen. Si la figura primera era 1, entonces la figura segunda se obtuvo de sumarle a ese 3 el 2 para llegar al 5. La tercera se obtuvo, mire, ¿cómo se obtuvo la tercera? De sumarle a la figura de la posición 2, 5, el mismo 2 y llegué a 7. ¿Cómo se obtuvo el 9? De sumarle a este 7 el 2 y se obtuvo el 9. Y así yo hubiera seguido con todo, pero lo voy a dejar hasta aquí. Figuras, números que la forman, elementos, patrón de comportamiento. Cada figura surgía de irle agregando 2 a la anterior. ¿Qué puedo tener como conclusión de esta clase? Lo que yo puedo concluir es lo siguiente, miren. ¿Qué puedo concluir? Que en una sucesión aritmética, eso ya lo habíamos visto, si D es la diferencia,
¿Cómo se hallaba la diferencia? Recordemos, lo voy a agregar por aquí. Voy a ir haciendo el cambio. Ahora, cuando yo en la clase de las que vimos esta semana, hubo un literal donde les pedí hallar la diferencia, lo que usted hacía era restarle a un término cualquiera el anterior. Yo puedo hallar diferencias en esta sucesión. Voy a partir de 11. ¿Qué pasa si a 11 le resto 9? Me quedan 2. ¿Qué pasa si ahora a 9 le resto 7, que es la anterior? Me queda 2. ¿Qué ocurre si ahora a este 7 le resto 2? Me quedan 5. ¿Y qué ocurre si finalmente a este 5 le resto 3 y me vuelve a dar 2? Eso fue lo que ustedes hicieron o están terminando como parte de una de las tareas de esta semana. A esto que encontramos se le llama diferencia. Y casualmente la diferencia en todos, aquí voy a corregir, le había puesto al revés los números. Si a 7 le resto 5, me quedan 2. Si a 5 le resto 3, me quedan 2. Y así sucesivamente. Este número 2 que me iba saliendo se llama diferencia. Y si una sucesión tiene el mismo resultado al hacer esta resta, nosotros decíamos que esa era una sucesión aritmética. Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta clase de este día? Que es la que estamos viendo primero, la 1.4. Hoy vamos a aprender ya a establecer el término general. Quiere decir, a usar una pequeña fórmula para encontrar el término general y luego encontrar un número en cualquier posición de una sucesión. En el término general vamos a usar esta fórmula. Si usted fue curioso cuando hicimos lo anterior, partimos del primer término. A ese le voy a llamar A1. Y a cada uno de esos términos le fuimos sumando la diferencia, que era este 2, miren, o la cantidad de cuadritos que se agregaba en este ejercicio porque tenían figura. Y luego voy a tener la n que me va a representar el término general restada con menos 1. ¿Por qué? Porque si ustedes fueron curiosos, para hallar la diferencia, mire, a 11 le resté 9. ¿Vea dónde está 11? 11 es el término en la posición 5. 9 es el término en la posición 4. Quiere decir que si yo comparo las posiciones, 5 y 4, 4 tiene una unidad menos que 5. Y de ahí el menos 1 que ustedes ven en la fórmula. Ahora, ya que establecimos la fórmula, definamos A1 es el primer término, esta D es la diferencia y N es la cantidad de términos a los cuales les queremos hallar el término general. Solo le voy a dejar cantidad, para ser más breve, total de términos. Ahora, tengo la fórmula ya definida, conozco qué es cada elemento y ahora me voy al ejemplo. Quiero hallar el término general para esta sucesión. ¿Qué necesito conocer? Necesito conocer quién es A1. A1 siempre va a ser el primer término que aparezca en la sucesión. Y el primero aquí era 3. Entonces necesito también conocer la diferencia. Y aquí encontramos varias restas. Y vimos que la diferencia era 2. La sucesión era aritmética y su diferencia es 2. Este 2 es el valor de D. Ahora, como ya tengo esos valores, sustituyo en la fórmula bajo A1, bajo AN, perdón. En lugar de A1, escribo 3, más, en lugar de esta D, escribo el valor que la diferencia de esta sucesión es 2 y agrego el paréntesis N menos 1. Como me piden el término general, aquí hay una multiplicación que no se ha desarrollado, la voy a hacer bajo AN igual, bajo el 3, el signo más, y ahora digo 2 por N me da 2N. Y por último, 2 por menos 1 me da menos 2. Al hacer esta operación, veo que el 3 se puede restar con el 2. Y que al restarlos me da 1. Y bajo el 2N. Y ya tengo el término general. Esta expresión que yo tengo acá, le voy a poner color.
Esa expresión que yo marqué con color amarillo es el término general. ¿Para quién? Para esta sucesión. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ahora, como en la tarea usted, además de hallar el término general, va a aprender a encontrar un término en cualquier posición. Ahora, usando este término general, voy a poner aquí que este es el término general. Voy a tildar la E. Ahí. Ahora, usando este término general, vamos a encontrar o a calcular el término 12. Como me están pidiendo que encontremos el término 12, lo que me están diciendo es que en este término general que yo ya tengo, el valor de esta letra N que aparece va a ser 12. Entonces, copio el término general a N igual a 1 más 2N, y en los lugares donde aparece N, escribo 12. Entonces me queda a 12 es igual a 1 más 2, como el 2 a la par de la N está multiplicando, 2 por 12. Multiplico 2 por 12 y eso me da 24. Y finalmente 24 más 1 me da 25. Quiere decir que en esta sucesión el término en la posición 12 será 25. Término en la posición 12 será 25. ¿Qué significa? Regresemos a la tablita. Que si yo siguiera escribiendo aquí arriba las posiciones y llegara hasta en esta, acá, en esta, si yo llegara a escribirlos todos, desde el primero hasta el término 12, el término 12 sería 25. Ahí terminamos la primera clase, la 1.4. Vamos a revisar los problemas. En los problemas aparece esto que yo les estoy mostrando, y en el número 1 dice, establece el término general de las sucesiones aritméticas de los problemas de la clase 1.3. Por eso he agregado esta otra parte abajo. Y los problemas de la clase 1.3 son los que usted ha trabajado esta semana, donde le pedimos que identificara si cada una de estas sucesiones era aritmética, y aquellas que sí eran aritméticas, usted escribió su diferencia. De estas, como ya tiene hechos el A, el B, el C y el D, vamos a hallar el término general para aquellas que sí eran aritméticas. Es el proceso que yo acabo de explicar. Vamos ahora a la clase 1.5. Sucesiones aritméticas, suma parcial, parte 1. El problema inicial dice, resuelve cada literal. Literal A, ¿cuánto vale la suma? 1 más 2 más 3 más hasta llegar a 30. O sea, quiero la suma de los números del 1 al 30. Busca una forma de calcularla sin sumar término a término. Quiere decir que no puedo decir 1 más 2 me da 3, más 3, 6, más 4, 10, etc. Sino que quieren que busque otra idea. ¿Cuál es la otra idea que yo les planteo? He planteado esto aquí porque lo que yo quiero es que vean, que tengan la idea de cómo se define la fórmula para la suma. Entonces, lo que yo hice aquí fue lo siguiente. Como me pedían que sumara los números del 1 al 30, primero escribí esa suma en forma ascendente, quiere decir de menor a mayor. Y para no escribirlos todos, siempre indiqué puntos suspensivos. Luego, volví a escribir esa suma, pero ahora en posición contraria, ahora descendente. Comencé del mayor y llegué hasta el menor. Y pasé una línea y lo sumé. Mire, dije 1 más 30 da 31. 2 más 29 da 31. 3 más 28 da 31. 28 más 3, 31. 29 más 2, 31. Y 30 más 1, 31. Parecido a lo que unos jóvenes analizaban esta semana, cuando sumábamos los 10 términos de una sucesión, ¿se acuerdan? Que agarramos el primero con el décimo y nos daba la misma suma, ya creo que era 24, el segundo con el antepenúltimo y también daba 24. Aquí como que la idea que he tomado es esa misma. Entonces, escribí 2 veces la misma suma, solo que una ascendente,
otra descendente, y al hacer las pequeñas sumas en parejas, en todas obtuve 31. Lo que yo tenía en la suma eran 30 términos, eran los números del 1 al 30. Eso quiere decir que en esta suma estoy sumando 30 veces este total, 30 veces 31. Y además, la suma del 1 al 30 la escribí 2 veces, miren, 1 y 2. Y los números los fui agarrando como en parejitas. Por eso es que digo que estoy sumando 30 veces el número 31, este valor que me dio. Entonces ahora lo voy a plantear así. La suma pedida es, miren, como cada pareja me dio que sumaba 31, puse el 31 aquí, lo multipliqué por el total, que era el número 30, y lo dividí entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque yo he repetido la misma suma 2 veces, miren. Entonces digo, como tengo 31 por 32, para trabajar con cantidades más pequeñas, estos 2 se pueden simplificar. A 30 le saco mitad, me da 15. A 2 le saco mitad, me da 1. Y entonces solo me queda 31 por 15, porque el 1 como denominador no me afecta esto mismo. Y multiplico 31 por 15 y eso me dio 465. Quiere decir que el total cuando yo sumo los números del 1 al 30 es 465. Y aquí lo expreso ya de manera general. Por lo tanto, la suma 1 más 2 más 3, puntos suspensivos, hasta llegar a 30 es 465. ¿Para qué me sirvió esta práctica? Para definir, primero, que yo agarré mis números, como coloqué la suma 2 veces, yo los agarré en parejas. Hay n parejas. ¿Por qué no pongo la cantidad de parejas que armé aquí? Porque cuando yo haga otra suma, ya no voy a tener estos mismos números, sino que voy a tener n parejas. N parejas pueden ser 10, 5 parejas, 20 parejas, etc. Y como la suma la usé 2 veces, tengo 2 veces la misma suma. Aquí la suma la voy a representar por una S mayúscula y un subíndice n. ¿Y qué sumé? El total de términos. Pero en el total de términos observé que para que me diera este 31, mire, yo sumé el primero, que le voy a llamar a 1, con el último, que aquí sería a n. Por lo tanto, la suma me va a quedar, mire, este 2 que aquí está multiplicando, lo pasé al otro lado a dividir, y entonces una de las fórmulas de la suma sería un medio de n por el primero sumado con el último. Pero van a haber ejercicios donde yo no voy a poder usar esta fórmula. Esta es solo cuando la voy a usar. Cuando el problema me dé el total de términos que quiero sumar y yo conozco el primero o el último, o la forma de encontrar alguno de ellos. Y entonces, como van a haber otras ocasiones donde yo no voy a conocer el total de términos que voy a sumar, vamos a plantear la siguiente. Si yo en esta fórmula que ya tengo sustituyo el término a n, que es lo que acabo de llamar término general en la clase anterior, mire, a n era igual a 1 más n menos 1 por d. Entonces, en esta fórmula voy a cambiar a n por esto. Y entonces digo, la suma va a ser igual a la mitad de n, estoy copiando esto mismo, paréntesis, agrego a 1 más a n, pero en lugar de a n pongo esto, a 1 más n menos 1 por d, y lo agrego aquí, a 1 más n menos 1 por d. Y al agregarlo yo observo que tengo 2 veces a 1, entonces lo sumo. 1 más 1, 2 veces a 1. Y lo demás solo lo bajo. Más n menos 1 por d. Y esta va a ser la otra fórmula para calcular la suma. ¿Cuándo voy a usar esta? Cuando yo no conozca el último término, pero sí conozco el valor de la diferencia, o lo puedo encontrar. Entonces yo voy a establecer como resumen. Fórmulas para la suma. La primera sería esta. Si conozco el total de términos a sumar, el primero y el último, o puedo encontrar cualquiera de ellos. Y la segunda, que sería esta,
cuando no conozco el último término ni tengo manera de encontrarlo, pero sí conozco la diferencia. Ahora vamos a revisar el primer ejemplo, o un ejemplo clave para esta clase. Va, miren. El ejemplo dice, se quieren sumar 10 términos, mire, 10, me está dando el total, de la sucesión a n igual a 1 más 2n. Me están dando el total de términos y el término general. ¿Qué me va a permitir el término general? Me va a servir hallar el primero y el décimo, que sería el último, porque solo voy a sumar 10. Entonces digo, miren, para hallar el primero, en el lugar donde aparece n, pongo 1. A 1 igual, bajo este 1, bajo el signo más, el 2 va a multiplicar al valor de n, como n es 1, 2 por 1, entonces digo, 2 por 1 me da 2, más 1, 3, este es el primer término. Ahora voy a hallar el décimo o el último, porque voy a sumar 10. A 10 va a ser igual a 1 más, ahora en lugar de n escribo 10, me queda 2 por 10, estoy sustituyendo acá, no se les olvide, miren, n por 10, bajo el 1, bajo el más, bajo el 2, y lo multiplico por el valor de n, que es 10. Ahora digo 2 por 10, 20, más 1, 21. Ya conozco el primero y el último. Como ya conozco el primero y el último, perdón, aquí se me movió, miren. Como ya conozco el primero y el último, agarro la fórmula primera, como sé que me están pidiendo 10 términos, conozco el valor de n, acabo de encontrar a 1, vale 3, y acabo de encontrar a n, que vale 21. Entonces me queda un medio, en lugar de n escribo 10, en lugar de a1 escribo 3, y en lugar de a n escribo 21. ¿Qué hago primero? Multiplico acá 1 por 10 me da 10 y lo divido entre 2 me da 5. O si usted siente más fácil decir mitad de 10, 5 y mitad de 2, 1 y ese 1 ya no lo pongo. Me quedó 5. Ahora digo 3 sumado con 21 da 24 y 5 por 24 da 120. Y eso era lo que a mí me pedían. Planteo los problemas y si usted observa, mire, en los problemas que vienen planteados, lo que le piden es que usted haga esta práctica. Identifique primero quién es n. N es la cantidad de términos que están sumando. Identifique el término general. Y cuando ya lo tenga, como quiere hallar la suma de 21 términos, entonces encuentre a 1 y encuentre a 21. A 1 sería el primero y a 21 sería el último. Y con esto se va a la fórmula. Ahora, si en un dado caso, cuando usted tenga estos números no se pueden simplificar ni dividir, mi consejo, multiplique primero todo, sume, multiplique y por último divide entre 2 y va a llegar a la misma respuesta que hemos llegado acá. Vamos ahora a la última clase, la 2.1. Sucesiones geométricas. Definición. El problema inicial nos dice, si el área del cuadrado en la figura 1, que es esta, es 1, determina el área sombreada si cada cuadrado se ha dividido en 4 cuadrados iguales. Mi consejo, a quien le toca esta clase, haga estas figuras así bien bonitas. Hágalas en papel bond. A esta haga cuadrados del mismo tamaño. Pinte esta. Y mire, para la segunda es esta misma figura, pero se ha partido en 4 partes iguales. O sea que se ha dividido en otros 4 cuadraditos. Y de los 4 cuadraditos, solo pinte uno. Para la última, tome la segunda, haga las divisiones de nuevo de 4, pero ahora esta que usted coloreó, vuélvala a partir en 4 pedacitos más pequeños y pinte uno de ellos. Tome la figura 3 y mire, haga las divisiones que esta figura 3 tenía, pero ahora en este cuadrito chiquitito que usted coloreó,
vuelva a dividir en 4 partes iguales y tome el más pequeñito, ese pinte. Ahora, dice las preguntas, ¿qué regla se puede establecer para encontrar el valor del área sombreada en cada figura? Y para eso, la clave que le voy a dar es la siguiente. Como usted va a hacer las figuras, usted diga, este es un cuadrado. El área de esta figura es la unidad. Como las demás las va a plantear como fracciones, entonces haga la comparación. Tener una unidad es igual a que yo tenga 1 sobre 1. De un área estoy tomando toda, por eso es 1 sobre 1. Para la segunda figura, teníamos un cuadrado dividido en 4 partes, y de las 1, 2, 3, 4 partes solo estoy tomando una. Mire, en la siguiente tenía un cuadrado dividido en, aquí voy a contar, si este más pequeño que era este lo dividí en 4, entonces aquí tengo 4, si este lo dividiera aquí tendría otras 4, llevamos 8, aquí tendría otras 4, llevamos 12, y aquí otras 4, llevamos 16, y de las 16 he tomado una. Entonces, el de la figura 3 tiene, voy a insertar la fracción, tiene un 16avos, miren. Uno de los 16 que dividir. Y ahora vamos a analizar la última. En la última, observe, tomé esta figura 3, pero este cuadrito que aquí lo había coloreado, yo lo volví a dividir en otros 4 más pequeños. Entonces, si aquí tengo 4 y yo divido este, voy a tener otros 4, 8. Si aquí tengo 8 y divido este en otros 4, 12. Si vuelvo a dividir este otro en 4, 16. Aquí en este hay 16. Aquí van a haber otros 16, son 32. Otros 16, 48. Y aquí otros 16, 64. Entonces tengo 64. Si yo lo dividiera todo, como he dividido este pequeñito, 4 aquí, 8, 12, 16, más 16, 32, más otros 32 aquí arriba, 64. Yo he tomado uno de los 64 que hay ahí. Entonces voy a escribir aquí 1 de 64 y voy a agregar la fracción. Miren, 1 de los 64 que yo tengo. Luego me piden que de acuerdo al literal B, aquí. ¿Qué regla se puede establecer para encontrar el valor del área sombreada? La regla que se ha establecido es lo que nosotros hemos planteado en esta tablita. Que cada figura, si yo lo escribiera, digamos, con palabras, que el área de la región sembrada, digamos en la figura 1, al dividirse en 4 partes iguales y tomar una de esas partes, me surge la figura 2. Pero eso está explicado aquí en el cuadrito. Entonces ya no hay que definir, aquí queda más explicada como la regla. Ahora, ¿qué me piden? Que yo enliste los primeros 7 términos de la sucesión. Esto de la lista lo vamos a hacer ya cuando estemos ahí con los chicos, porque aquí yo les voy a ir a apoyar para que lo vayamos trabajando despacio y a ellos no les cueste. Ahora vamos a ir al literal D. El literal D dice, si se divide un término entre su anterior, que se observa, realiza este procedimiento al menos 3 veces. Entonces, con lo que yo tengo lo puedo realizar 3 veces. Voy a comenzar del último. Voy a dividir 1 sobre 64, voy a poner aquí, entre, y aquí voy a insertar el símbolo entre el anterior. El anterior es 1 sobre 16. Voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Qué voy a obtener yo? Si divido 1 sobre 64 entre 1 sobre 16, o un 64avos entre un 16avos.
Va, yo lo voy a dejar ahí y voy a plantear la otra división. Ahora voy a dividir este, como me dice que por lo menos entre, voy a agregar el signo entre, un cuarto que sería el anterior. Y lo voy a pegar aquí. Voy a poner igual. Ya tengo dos divisiones. Voy a la última. Ahora voy a dividir un cuarto. Y lo voy a pegar aquí. Y eso lo voy a dividir entre, yo no voy a poner 1, sino que voy a usar 1 sobre 1. Si hacemos estas divisiones, vamos a observar que al hacer los procesos de toditas las divisiones, en este caso las 3 que yo he planteado, vamos a observar que en todas vamos a obtener el mismo resultado. Y en todas ellas, el resultado que vamos a obtener de la división va a ser un cuarto. Un cuarto y un cuarto. Si hacemos la división. ¿Se acuerdan que para la división podemos intercambiar estos términos o podemos hacer una multiplicación cruzada? 64 por 1 nos va a dar 64 y 16 por 1 nos va a dar 16 en el denominador y 64 y 16 entre 64, al simplificarlo va a quedar un cuarto. Cuando estemos en la clase vamos a agregar como ese pasito así en detalle, pero entonces nos da un cuarto. ¿Qué puedo concluir? Que si al realizar la división de un término cualquiera entre el anterior en una sucesión, si se obtiene el mismo valor, a esa sucesión yo le voy a llamar sucesión geométrica y al valor que nosotros obtengamos, igual en todas las divisiones, la vamos a llamar razón y su razón es, voy a bajar un poquito para que no me queden tan pegadas las fracciones, en este caso, un cuarto. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase 2.1? Que los chicos logren identificar cuando una sucesión que a mí me den es geométrica. Entonces, ¿cómo determino que una sucesión es geométrica? Comienzo a dividir un término cualquiera entre el anterior, voy anotando el resultado, un término cualquiera entre el anterior, voy anotando el resultado, un término cualquiera entre el anterior, lo anoto, y si al comparar los resultados observo que es el mismo en todos, entonces concluyo, la sucesión es geométrica y su razón es, y escribo el número que me haya dado, si es igual en todo. Ahora, podría ocurrir que en alguna sucesión al hacer la división obtuvieran números diferentes. Si fuera ese el caso, concluimos que la sucesión no es geométrica. Y ahí terminaría usted el proceso. Aquí trabajamos ya las 3 clases que vamos a revisar con los chicos la próxima semana. Voy a detener la presentación y voy a tomar evidencia de los que estuvieron en esta clase para guardarla como archivo. Señor. ¿Hola? Yo tengo dígame. una duda. Sí, dígame. Hay 2 fórmulas. En la suma hay 2 fórmulas, ¿sí? La primera se va a usar cuando nos den el primero y el último término, y la segunda lo vamos a usar para buscar el primero y el segundo término. La segunda la vamos a utilizar cuando no nos den el último término ni tengamos forma de encontrarlo. Solo nos den la diferencia y el primer término. O sea que la segunda es solo para encontrar el último término. No, siempre es para encontrar la suma, pero es para encontrar la suma en sucesiones aritméticas
que yo no pueda conocer el último término. Esa ¿Sí? era mi duda, señor. Bueno, excelente. Voy a detener ya la grabación. Como tengo que detener la grabación, si gustan aquí ya pueden, al detenerla, pueden irse retirando y cualquier cosa yo le voy a compartir el enlace para que vean el video con más calma. Gracias, señor. Buenas noches. Bueno, feliz noche.